Llegamos al capítulo número 15 de nuestros exploradores del misterio. Se lo vamos a dedicar a don Salvador Freixedo, un hombre polémico donde los haya, que le han expulsado de todos los países posibles, antiguo jesuita y siempre interesado en las cuestiones mistéricas. Con Bruno Cardeñosa nos adentramos en su biografía. Pocas biografías son tan intensas y apasionantes como la de Salvador Freixedo. Gallego de pro, ha vivido en varios países, y en todos ellos dejó buena cuenta de su paso. Hombre de profundas convicciones, su primera vocación fue la sacerdotal. Esta le llevó a ingresar en la orden de los jesuitas, que abandonó hace 30 años. Desde entonces, nunca mejor dicho, es un impenitente explorador del misterio. 1957. Trabajaba en Cuba como profesor y como viceasesor de la Juventud Obrera Cristiana. Su contacto con el pueblo llano y con los más necesitados le hizo desarrollar una visión crítica del papel de la Iglesia para con las clases más bajas. Fue entonces cuando publicó su libro 40 casos de injusticia social. Al poder, encarnado entonces en el dictador Batista, no le gustó su posición, que hoy consideraríamos próxima a la teología de la liberación, y en consecuencia fue invitado entre comillas, a abandonar Cuba. En 1968 fue expulsado, ahora de Puerto Rico. Había publicado una obra titulada Mi Iglesia duerme, de la que vendió 120.000 ejemplares. En ella denunciaba el poco espíritu evangélico de los doctores de la Iglesia. También fue instado en esa fecha a abandonar la orden de los jesuitas. 2 años después, en la misma línea, publicó en Venezuela su siguiente libro, 5 realidades en evolución. Esta vez no fue expulsado del país, pero eso sí, el partido en el poder lo encarceló. Entonces, y de aquello hace ya 30 años, comenzó a profundizar en el mundo del misterio y lo insólito. Su búsqueda se centró en la existencia, en la génesis de las creencias cristianas, de una larga serie de fenómenos que tenían una interpretación diferente a ojos de la parapsicología y la ufología, pero la suya era una interpretación muy crítica. Sostenía que tras el origen de las grandes religiones se escondía algún tipo de inteligencia que poco o nada tenía que ver con lo divino, una inteligencia que en su opinión buscaba someter a la irracionalidad a las gentes. Para ello, utilizaba su presencia camuflada bajo el singular y llamativo aspecto de los fenómenos paranormales. Los títulos de sus primeros libros sobre el tema son más que significativos: Parapsicología y religión, Defendámonos de los dioses, o Israel, pueblo contacto. Las suyas eran aportaciones que nacían de su preparación como teólogo. Por ello calaron tan hondo. Además, sus viajes por todo el planeta, constantes y persistentes, le nutrieron de un gran conocimiento sobre los misterios de nuestro mundo. La síntesis de ambas perspectivas fue la verdadera razón por la que ninguno de sus escritos pasó desapercibido. Despertó pasiones y posiciones enfrentadas. Fue su gran mérito. Ni una sola línea de entre las miles y miles que ha escrito dejó indiferente a sus lectores. Aunque siempre tolerante con otros planteamientos, este explorador del misterio, que durante años ha vivido a mitad de camino entre su Galicia natal y Puerto Rico, ha radicalizado su postura. Para él, detrás del fenómeno ovni existen una serie de inteligencias ajenas a nosotros que solo buscan manipular nuestras creencias. El título del libro que publicó en 1989 y que marcó un antes y un después en su trayectoria lo dice todo: La granja humana. Allí proponía que los visitantes están entre nosotros y que nosotros, los humanos, desconocemos las verdaderas causas de nuestra bárbara e indígena historia. El hombre no es el dueño de este mundo, son ellos quienes dirigen nuestros designios. Y se esté o no de acuerdo con él, sus ideas son en sí un llamamiento a la libertad del ser humano. Acababa así su obra: liberémonos de estos señores invisibles. Ya va siendo hora de que nos rebelemos y empecemos a comportarnos como seres realmente racionales, repudiando a unos líderes marionetas que lo único que hacen es defender y mantener las discordias que dividen a la humanidad. Lejos de informaciones probablemente viciadas y en las que ha bebido Salvador Freixedo, su búsqueda del misterio, su exploración de lo insólito le ha encaminado a una conclusión: el ser humano debe evolucionar para cambiar su historia.